Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG C2 con tecnología OLED. Mientras observan este unboxing les menciono algunas cosas importantes acerca de este televisor. Una de ellas es que cuenta con panel EVO, que es el tipo de panel que le permite generar mayor cantidad de brillo y que solamente hasta el año pasado lo tenían los modelos G. En este caso, este C2 cuenta con este panel, a diferencia por ejemplo de los modelos C1 del 2021 y CX del 2020. Lo otro es en cuanto al precio. Por lo menos en Estados Unidos, este tamaño de 55 pulgadas he visto que se consigue alrededor de los $1.800. Aquí en Colombia el precio normal es de más o menos $1.200. Sin embargo, yo lo conseguí en una promoción que hubo en el almacén Éxito hace unos días atrás por $830, que son aproximadamente unos 3.300.000 pesos colombianos, que es un precio increíblemente bajo. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: las tres partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total, 4 más grandes, 4 más pequeñitos, tengan eso muy presente. Ahora les explico cómo deben instalar esta base central, que por cierto es importante destacar que es más liviana en comparación a la base, por ejemplo, del modelo C1 del año pasado. También por supuesto encuentran el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía, esta pegatina por si de pronto quieren ofrecerlo en alguna tienda, también estos accesorios para un mejor manejo de los cables que van aquí en estos agujeros que están demarcados con una flechita hacia arriba. Irían de esta manera en caso de que quieran una mejor organización de los cables de las entradas, por ejemplo. También pueden encontrar este IR Blaster, que en teoría lo que permite es poder controlar por medio de la voz dispositivos externos de otras marcas, ya sea un DVD, un Blu-ray, una caja de TV cable, entre otras opciones. Y por supuesto el control mágico o Magic Remote, que tiene el mismo diseño que tienen los televisores LG del año pasado, 2021. Se carga por medio de baterías desechables AA. En cuanto a las entradas, podemos notar que tiene por supuesto la conexión para el IR Blaster. También tiene una entrada de aire, una entrada auxiliar, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto para el cable de internet. Este televisor además soporta 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales con los 120 Hz en 4K y 3 puertos USB 2.0. Es bueno saber que todas las entradas están ubicadas en la parte posterior lateral, lo cual lo hace mucho más fácil a la hora de instalarlo en una base de pared. Esta sería la instalación de su base central. Es muy importante que tengan en cuenta que a la hora de introducir esta parte pequeña en esta parte más grande deben hacer buena presión hasta que estos agujeros se encuentren, por así decirlo, estos que les voy a mostrar, porque allí van introducidos dos tornillos, estos dos que les muestro. Entonces tengan eso muy presente porque es muy importante, y al voltearlo, para que puedan también empatar con estos otros agujeros para colocar los tornillos más grandes. Primero proceden a atornillar los tornillos de la parte de abajo y luego los de la parte de arriba para unir, para terminar de sujetar la parte más pequeña con el pedestal. Y entonces, unidas estas dos partes, simplemente la colocan en la parte posterior del televisor, hacen empatar estos pinchitos con los agujeros y luego proceden a colocar los 4 tornillos que son más pequeñitos. Siempre recomiendo que coloquen los tornillos, en este caso en cruz. Como les mencionaba antes, para una mejor organización de los cables de las entradas, lo que hacen es colocar estos pinchitos en estos agujeros. Como les muestro, yo no los voy a colocar porque simplemente nunca los utilizo, simplemente les muestro para que puedan saber dónde ubicarlos, aquí demarcados con unas flechitas que apuntan hacia arriba.
Luego proceden a colocar esta especie de ganchito en esta ubicación para que queden mejor sujetados los cables, tanto el de energía como el de las entradas. Y luego proceden a colocar esta tapa para que todo quede mucho más estético. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros es de 30 centímetros en horizontal y en vertical de 20 centímetros para instalarlo en una base de pared. Así luce visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo de este televisor es de 4,4 centímetros en cuanto a la pantalla y la estabilidad está bien, como pueden notar. Usualmente los televisores de gama alta, como es el caso de este LG OLED C2 y también algunos de gama media, vienen con un plástico protector en pantalla y además vienen con una señalización que indica que se debe quitar el plástico, como les muestro en este momento. Entonces proceden a quitarlo con mucho cuidado, pero tampoco sin temer mucho, porque no es tan frágil ni tan delicado como uno pensaría. El primer encendido puede tomar unos cuantos segundos. Luego les aparece una indicación para poder sincronizar su control mágico con el televisor. Para esto oprimen la tecla del centro, que es la ruedita, que es lo mismo que OK, y listo. El control mágico se sincroniza de una forma automática con el televisor. Luego les indica si quieren configurar el televisor con su smartphone o con el control. Obviamente escogen en este caso con el control, que es mucho más fácil, y luego les indica que escojan el idioma. Lo que no me permite cambiar en mi caso es el país. Viene predeterminado en Colombia. Le dan clic a siguiente. Este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual es normal y está bien. Luego de esto se establece la conexión a internet por medio de Wi-Fi. Luego aparecen los términos y condiciones. Le dan en siguiente para que los puedan aceptar. Es importante seleccionar todo y aceptar todo para que no haya un mal funcionamiento de las funciones Smart, valga la redundancia. Pueden escoger en este caso solo TV, o si quieren configurar de una vez algún decodificador que cable, lo pueden hacer. Yo solamente voy a escoger solo TV. Después escojo soporte porque va a ir encima de una mesa. Después activo imagen de inteligencia artificial Pro y sonido de inteligencia artificial Pro para un mejor rendimiento sonoro y por supuesto en cuanto a calidad gráfica. Este televisor ofrece además la función de siempre listo, la cual pueden activar de una vez en este primer encendido, o si quieren más tarde en configuración general y siempre listo. Lo que hace es que con la pantalla apagada se puede, por ejemplo, reproducir música, también se puede visualizar fondos de pantalla o simplemente reconocer la voz aun cuando la pantalla esté totalmente apagada. Le dan clic en siguiente. Si quieren pueden sintonizar los canales de la antena de cable, pero yo voy a obviar o a saltar este paso. También voy a omitir este paso porque no quiero iniciar sesión con ninguna cuenta. Espero entonces a que cargue. Luego les da esta opción en caso de que quieran de una vez configurar alguna de estas tres aplicaciones con alguna de sus cuentas. Lo pueden hacer de una vez en este primer encendido o más tarde. Y listo, ya se puede utilizar este LG Smart TV 4K OLED C2. Esta es la barra de configuraciones. También es importante destacar que en cuanto al quemado de píxeles, los televisores OLED cuentan con protecciones de software que permiten reducir considerablemente la retención de imagen que pueda llevar al temido quemado de píxeles. Yo simplemente lo que hago es desactivar el ahorro de energía porque no me gusta que el brillo esté cambiando dependiendo de la condición ambiental. Me gusta que se mantenga estable, es por eso que lo apago. El resto de configuraciones en cuanto a software para protección en contra de los quemados lo pueden dejar tal cual como viene de fábrica, que es en donde se recomienda usualmente. Estoy hablando entonces del parámetro protección de panel OLED. Las recomendaciones de protección siempre dejarlas activadas, también el movimiento de pantalla, también donde dice ajustar el brillo del logotipo se recomienda en bajo porque usualmente los logotipos son los que pueden causar retención de imagen y posterior quemado de píxeles con el tiempo.
El asistente de Google por alguna razón aquí en Colombia no está disponible, la verdad no sé por qué, pero probablemente en otros países sí que lo esté. Pero por lo menos si está disponible el asistente de voz Amazon Alexa, simplemente oprimen la tecla que está en el Magic Remote de Alexa y le dan clic en empezar. Cuando aparezca este aviso de la aplicación, siguen todos los pasos, deben iniciar sesión con su cuenta de Amazon Prime o de Amazon como tal. Y luego de iniciar sesión, la aplicación como tal les muestra los comandos de voz con los que es compatible junto con este Smart TV LG OLED C2. Sin embargo, si ustedes me dieran a escoger entre el asistente de voz Amazon Alexa y el asistente propio de LG, me quedo con el asistente de LG. Me pareció un poquito más rápido a la hora de reconocer los comandos de voz y acceder a esos comandos como tal. Ya es una impresión propia, prefiero entonces el rendimiento del asistente de voz propio de LG, que simplemente se activa diciendo Hi LG. Aquí les doy unas demostraciones. Hi LG. Abre YouTube. Yendo a la aplicación YouTube. Hi LG. Películas de acción. Se encontró en video películas de acción para la palabra clave YouTube. Hi LG. Abrir Netflix. Vale, iré a la aplicación Netflix. Hi LG. Game of Thrones. Hi LG. Friends. Este televisor tiene esta función conocida como Multiview, que es casi igual a la pantalla superpuesta de modelos anteriores de esta misma marca, simplemente que está un poco mejor optimizado o se puede acceder de una forma manual y no solamente automática. Sin embargo, no se puede, por ejemplo, al mismo tiempo dos entradas HDMI. Tampoco se puede una entrada HDMI y la antena de aire. Tampoco se puede, por ejemplo, si van a jugar un videojuego que tenga soporte para Dolby Vision en una entrada HDMI, porque de una se cancela el Multiview compartiendo la pantalla de su smartphone, no sé por qué. Pero con videojuegos u otro tipo de contenido que no tiene Dolby Vision sí funciona. En este caso, abro la aplicación YouTube a través de la consola Xbox Series X. Funciona sin problemas. En una pantalla se muestra lo que está en este caso mostrando la consola, valga la redundancia. Y en la otra pantalla nuestro teléfono inteligente o smartphone. Aquí pueden notar entonces que la función de Multiview está un poco mejor optimizada en comparación a la pantalla superpuesta de modelos anteriores. Simplemente es eso, que cuando el contenido sea un video de YouTube, de alguna aplicación o un videojuego que tenga Dolby Vision, se seleccione automáticamente. Por alguna razón se cancela esta función de Multiview. Pero si por ejemplo en la consola desactivo el Dolby Vision, ya se puede, como están pudiendo observar. También si quieren funciona con una cámara web conectada al puerto USB, a un puerto USB. En este caso hago la prueba con una Logitech. No sé si funcione con todas las referencias. En cuanto al navegador de internet, tengan presente que por supuesto también se puede hacer uso de los comandos de voz. También soporta esta especie de mini picture in picture. En una pantalla pueden conectar, por ejemplo, algo en una entrada HDMI. En este caso hago el mismo ejemplo con la consola Xbox Series X. Escojo entonces el puerto HDMI al cual está conectado. Accedo de nuevo al navegador y ya se puede entonces visualizar lo que teníamos en la entrada, en este caso HDMI 2. Y se puede en la otra leer algo de alguna página web. Pero lo que no es posible es el hecho de reproducir un video mientras se tiene activada esta especie de mini picture in picture. No me lo permite. Ya lo intenté con varias páginas web. Simplemente me toca cerrar la parte izquierda para que el video se reproduzca.
Si intento de nuevo acceder a esta especie de mini picture in picture, de una el video de la página web, sea cual sea, se pone en pausa automáticamente. Entonces tengan eso presente. No sé por qué, no sé si más adelante lo puedan solucionar. No lo creo, pero entonces ya saben que por lo menos desde ahora no funciona cuando visualizan algo por medio de alguna página web, aunque lo intenten muchísimas veces. Vamos ahora con la review en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de colores grises, que me parece que es increíblemente buena. El efecto de pantalla sucia es casi imperceptible aún con este fondo gris, y ese efecto de pantalla sucia será 100% imperceptible al observar contenido normal, como están pudiendo notar. En cuanto a cantidades de brillo, este televisor en rango dinámico estándar alcanza 422 nits. En alto rango dinámico, que es lo más importante para la gran mayoría de personas, alcanza 842 nits. Y con el modo juego 801 nits. Yo ya tuve la oportunidad de verlo lado a lado con el C1 y sí se nota la diferencia en cuanto a brillo. Luego haré esa comparativa para que estén muy pendientes. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG, Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. En cuanto a la uniformidad de colores negros, simplemente recordarles que es perfecta porque los diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar totalmente en caso de ser necesario para poder mostrar colores negros perfectos cuando la escena lo requiera. No van a observar molestos efectos de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz. La experiencia de terror es mucho más inmersiva en este televisor desde mi punto de vista. Este ejemplo es con el videojuego Resident Evil 7, que es en 4K y tiene alto rango dinámico. Lo otro que deben tener en cuenta es que en este tipo de escenas con muchísima oscuridad, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, van a poder notar todos los detalles posibles, no se van a perder de nada, que es el miedo de muchas personas al adquirir un televisor OLED, porque piensan que los colores negros perfectos van a hacer que las partes con sombra luzcan excesivamente oscuras, pero esto no va a pasar con este televisor. En cuanto a los resultados que tienen que ver con escalado de imagen, es importante mencionar que el procesador de este Smart TV es el Alpha 9 de quinta generación. También tengan en cuenta que para estos resultados estoy utilizando el Filmmaker Mode. Lo que puedo notar simplemente es que cuando el contenido tiene baja resolución, o sea 720p o una resolución más baja, sí o sí se pueden notar partes levemente pixeladas. Va a pasar en todos los televisores 4K, incluyendo estos que son de gama alta, y en algunos casos puede ser un poco molesto, pero en otros puede llegar a pasar como algo desapercibido o tolerable. A partir de 1080p ya el trabajo de escalado de imagen de este televisor es increíblemente bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera más resolución, pero aún así no va a alcanzar el 4K. A partir de 1440p sí el trabajo de escalado de imagen de este televisor es brutal. El contenido pareciera que tuviera un 4K nativo, y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Hablando del apartado gaming, es importante mencionar que esta Game Bar me parece que está un poco mejor optimizada en cuanto a la información que muestra y a los parámetros a los cuales se puede acceder. Por ejemplo, se puede cambiar la iluminación de la imagen como tal dependiendo de si, por ejemplo, les molesta mucho brillo en una habitación que tenga poca iluminación. También se puede escoger, dependiendo del género del videojuego, distintos modos de imagen. Se puede acceder como tal a ese optimizador de juego para
ver con más detalles ese tipo de parámetros. En cuanto a imagen, ya mencionado los parámetros de cada modo de juego o cada género de juego, perdón. También se puede, por ejemplo, eliminar la luz azul en caso de que sufran por fatiga visual, entre otros aspectos. Y por supuesto también se puede acceder al resto de parámetros como brillo, color, claridad, entre otros. Lo que quiero mencionar es que la temperatura de color de este modo juego de fábrica viene en cálido 50, que es lo más cálido posible, y a muchas personas ese aspecto no les agrada. Entonces he decidido colocar la temperatura de color en 0, que es un tono de color estándar o normal, por así decirlo. Aquí pueden observar mejor esos cambios en cuanto a temperatura de color. ¿Qué tipo de temperatura de color prefieren ustedes? ¿Cálido, normal o frío, en donde la imagen luce excesivamente azulada? Yo prefiero dejarla en 0. Bueno, no solamente yo, le he preguntado a varias personas y la gran mayoría de ellas prefieren dejar el tono de color en 0, que es un tono normal o estándar, como ya he mencionado, pero algunos expertos o marcas recomiendan dejarlo en cálido para un aspecto más cinematográfico. Ya es decisión de ustedes, pero repito, yo prefiero para esta review dejarlo en 0, que es el tono estándar o normal. Los televisores LG, incluyendo este Smart TV 4K OLED C2, se caracterizan por mostrar colores más naturales, más apaciguados o probablemente más alusivos a la realidad. Y eso lo pueden notar con la tonalidad, principalmente en este caso de los colores verdes. También es muy importante mencionar que este televisor soporta todas las tecnologías gaming avanzadas hasta la fecha, los 120 Hz en 4K, también Dolby Vision para gaming, también frecuencias de actualización variables, tanto el HDMI Forum como FreeSync, como también G-Sync. Cuando oprimen el botoncito verde del Magic Remote varias veces pueden acceder a esta información, que es la tasa de refresco actual, el tipo de tecnología de frecuencia de actualización variable y por supuesto la resolución. En cuanto a tiempos de input lag, este Smart TV en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar alcanza 13,5 milisegundos, en alto rango dinámico 13,4 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,4 milisegundos. La verdad es que se siente increíblemente fluida la experiencia gaming en este Smart TV. Este es el videojuego GR5, que en el modo multijugador permite los 120 fotogramas por segundo en 4K. La diferencia solamente se notará en aquellos videojuegos que permitan los 120 fotogramas por segundo en 4K. No va a pasar en todos. Este es el videojuego Call of Duty Warzone. Y lo que la gran mayoría de gamers se preguntan es si las zonas que lucen con mucha sombra u oscuridad, sobre todo por ejemplo cuando entran a una casa o algún edificio en general, se notan excesivamente oscuras, o si se pueden notar los detalles de una forma muy fácil, en este caso por supuesto incluyendo la silueta de otros jugadores, y les puedo decir que sí, se puede notar todo muy bien. No van a tener problemas al respecto, no van a perder por el hecho de decir que en esas partes no se dieron cuenta de algún jugador, o que al apuntar no pudieron darle a ese jugador porque la escena lucía excesivamente oscura. Repito, en ese aspecto no van a tener problemas con este televisor. El tiempo de respuesta de este Smart TV, el 80% del tiempo es de 0,2 milisegundos y el 100% del tiempo de 2,4 milisegundos. El tiempo de respuesta entre menor sea es mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto mejora notablemente la fluidez y el manejo del movimiento. En general, la experiencia gaming de este televisor es increíblemente buena en todos los aspectos: calidad gráfica, representación de colores, manejo del movimiento, tiempos de respuesta y por supuesto tiempos de input lag. Y en cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon Prime, entre otras, o simplemente cuando conectan algo a alguna entrada HDMI diferente de una consola de videojuegos, también es increíblemente bueno. Cuenta con el parámetro conocido como TrueMotion en cada modo de imagen, lo pueden colocar en selección de usuario. Cuenta con el OLED movimiento, que no recomiendo porque oscurece la imagen y genera mucho efecto flicker.
simplemente pueden modificar estos parámetros de forma manual o acceder a estos predeterminados, movimiento suave, natural, entre otros, hasta que noten los resultados que desean en cuanto a decrecer efectos de vibración o de tartamudeo o de borrosidad. En cuanto a ángulos de visión, lo que yo puedo notar es que cuando la pantalla de este Smart TV se observa desde un ángulo muy amplio, los colores claros empiezan a adquirir una tonalidad un poco café. No es algo brutalmente notorio o molesto, pero debo mencionarlo, es lo que puede notar. No estoy seguro si es un defecto de este panel como tal o de este televisor, o si pase en todos. Si ustedes tienen este televisor, por favor hagan esas pruebas y nos lo dejan saber en la caja de comentarios si también pueden percibir este cambio de color cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado. Pasa principalmente en colores que sean un poco claros. Entonces, bueno, espero que me lo puedan contar, por favor. En cuanto al manejo de los reflejos de este televisor, es increíblemente bueno. Es recomendado para habitaciones oscuras y también para habitaciones iluminadas, y también para aquellas donde de pronto reciban reflejos por parte de las ventanas. Aunque no hace un trabajo perfecto, sí es muy bueno en comparación a televisores OLED que tienen menor cantidad de brillo. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal. Me sorprendió porque tiene una más alta cantidad de brillo en comparación a otros televisores OLED y porque soporta tecnologías gaming avanzadas. Sea como sea, no van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. En cuanto a sonido, la potencia de este televisor es de 40 watts. En cuanto a rendimiento, es increíblemente bueno, muy buenos bajos, buena fidelidad, muy poca distorsión. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar eso por ustedes mismos, aunque tengan presente que la experiencia a través de este video no será la misma que cuando lo pueden escuchar en la vida real, pero por lo menos se pueden hacer una idea de cómo se va a comportar en la vida real. Y en cuanto a tecnología, soporta Dolby Audio, pero no soporta tecnologías DTS. Si ustedes me preguntan si recomiendo o no este Smart TV, obviamente sí. No le teman al quemado de píxeles. Es muy difícil que pueda suceder si conservan todos los cuidados que ofrece el software y si además no lo van a utilizar como monitor de PC. Porque si sí lo piensan utilizar como monitor de computadora, no es muy recomendado, porque si por ejemplo van a trabajar en Word mucho tiempo, obviamente ahí van a ver muchas imágenes por muchísimo tiempo estáticas, y eso durante los días, horas, semanas, meses, años sí puede causar retención de imagen y probablemente un quemado de píxeles. Entonces no es para utilizarlo como monitor de PC. Sí para monitor gaming, si lo que van a hacer es jugar y ya, y apagarlo, jugar y apagarlo, o como televisor normal, también para consolas obviamente. No sé ustedes qué piensan acerca de este Smart TV. ¿Lo comprarían? Sí, no y por qué. Yo la verdad, sin dudarlo, lo compraría. Déjenmelo saber por favor en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV LG OLED C2. Is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have gotten what makes us strong.